Bien, buen día, buenas tardes o buenas noches. Depende en el horario en que ustedes se encuentren revisando este video. Como lo vimos con anterioridad, este sería el primer módulo, la primera meta del curso de inteligencia artificial generativa, que es una introducción a la inteligencia artificial. Antes de ir de lleno al tema de la inteligencia artificial, pues vamos a ver algunos detalles prácticos que nos pudieran hacer entender un poco más el mundo de la inteligencia artificial. Además, debo añadir que este curso en realidad ha sido impartido en diferentes universidades en Baja California, por lo que les puedo decir con, digamos, éxito que este curso ha sido llevado y probado de diversas maneras, y sabemos que en nuestro estado hay muy poca experiencia con el uso de inteligencia artificial generativa, sobre todo aplicado a la vida real, y que todas las personas entendamos estos términos y lo podamos aplicar, utilizar en nuestra práctica diaria y profesional, quizás, ¿no? También puede ir por ese camino. También es muy importante para los estudiantes, por lo que les estaré dejando diversos materiales que tengan que ver con diferentes ámbitos para que ustedes retomen lo que más les convenga. Sin embargo, pues vamos a tener una dirección muy explícita sobre lo que vamos a ver en todo este curso. Bueno, también se me estaba olvidando, me presento, mi nombre es Carla Ruiz, soy maestra, estoy estudiando un doctorado en ciencias educativas y me he desarrollado tanto en el área de docencia en lengua y literatura, que es mi primera carrera, como en temas que hice 2 maestrías y otra licenciatura, que es una ingeniería en sistemas computacionales. Me he desarrollado en sistemas computacionales, me he desarrollado en redes sociales, tecnología, desarrollo educativo, y pues prácticamente digamos que en los últimos 2 años me he dedicado más al área de ciencia de datos, big data, inteligencia artificial, todo relacionado al ámbito educativo, por lo que cualquier situación que yo les pueda contestar lo resolveré sin ningún problema, y también para que ustedes tengan la confianza de saber que están trabajando este curso con alguien que tiene interés en estas temáticas y que se ha preparado para ello. Y pues muchas gracias por acceder a este curso. Bueno, iniciemos con una breve revisión. Vamos a hacer una selección de la modelo humana. Esperaré algunos segundos para que ustedes seleccionen cuál de ellas es la verdadera persona humana. Y pues bueno, tenemos estas 3 fotografías. La primera sería la Rosita, la segunda la de en medio, y la tercera esta joven de pantalón café. Bueno, si ustedes estaban pensando en la 1, ella no es una modelo humana, tampoco la 2. Ambas son modelos, sí son modelos, ¿no? La tercera también es una modelo, ella sí es la humana, el pantalón café. Pero tanto la 1 y la 2 sí son modelos, pero de inteligencia artificial. Ya hay marcas que contratan a las personas que desarrollan este tipo de modelos en Instagram, en TikTok, donde venden, comercializan ropa deportiva, proteína, todo lo relacionado con el fitness. Y pues son modelos prácticamente. La segunda se dedica más a la venta de ropa. Pero pues bueno, eso es una muy buena manera de aprovechar el uso de la inteligencia artificial, sobre todo cuando se trata de fotografías. Sin embargo, luego lo veremos, pero no es tan fácil crear una imagen repetida del mismo rostro. Y eso es una de las complejidades que al día de hoy, en 2024, hacia mayo, junio, julio, pues no se ha desarrollado tal cual. Han habido avances, pero también por algunas reflexiones en el año 2023 sobre los límites de la inteligencia artificial, pues ya no se ha permitido que una persona agregue una fotografía y que simplemente se edite a la persona de donde está, digamos, ahí sería transponer una imagen sobre otra para cambiar una identidad o algo parecido. Ahí hay varias consideraciones éticas, pero los iremos platicando poco a poco. Pero bueno,
Esta es la primera situación, ¿no? Que ya encontramos personajes en el mundo digital que sí están facturando. Ahora, seleccionen el objeto real, el de la izquierda o el de la derecha, el de la tapa o el que no tiene tapa. ¿Cuál creen ustedes que sea el modelo, el objeto real? Bueno, seguramente estaban pensando en el segundo, en el de la derecha, o quizás, digamos, el que no tiene tapa, pero en realidad el objeto real es el que sí tiene tapa. El segundo objeto es un objeto que yo realicé con ayuda de Discord, que es una herramienta, un software que nos ayuda a editar, ¿no? O a crear más bien fotografías. En la edición batalla bastante todavía, como les había mencionado, pero sí, este objeto que sería la leche, el vasito este de leche, pues es completamente editado, creado por una inteligencia artificial, que en este caso, con ayuda de Discord, con ayuda de Midjourney, pues lo he creado. Y también subí este vasito de leche, este tarrito de leche, a una página que se llama Shutterstock, que muchas empresas de edición de fotografía, revistas, editoriales, tienden a comprar fotografías e imágenes o videos en este tipo de bases de datos o bases de imágenes y videos, ¿no? Que al final son datos, al final son unos y ceros organizados en un sistema ¿no? interpretativo, y que bueno, es algo que llamamos la nube. Y esto creo que sería lo más relevante, que nosotros podríamos crear diferentes imágenes y también podríamos venderlas en internet, aunque Shutterstock ya también editó se reservó sus derechos a que la inteligencia artificial lo hiciera hasta que se resuelva la situación, pero muchas veces no lo detecta. Es lo mismo que sucede con ChatGPT en muchos servicios, sobre todo para aquellos profesores que piensan que se puede detectar fácilmente a ChatGPT y por el plagio, y digamos que no es tan fácil de detectarlo. Más bien necesitamos una mirada muy robusta, muy fina, muy de águila, para que nosotros podamos captar que realmente se está haciendo plagiado ese texto, y por eso que es tan importante el tema ético en este aspecto, ¿no? Pero bueno, son unas cosas que iremos detallando. También les hablaré sobre el plagio y la citación. Si alguien está interesado en el formato APA, lo van a ver en la sección número 6 y van a ver muchas cuestiones prácticas. Pero bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿De dónde nace o qué está haciendo aparte de lo que ya hemos revisado? Y podemos decir que la inteligencia artificial generativa, como ahorita lo estamos conociendo, ya tiene muchos años. Sin embargo, hoy en día empresas como Lenovo, como Microsoft, como Apple, como OpenAI, ¿no? que ha desarrollado estos sistemas generativos, han estado colaborando de alguna manera, o se han utilizado los modelos de lenguaje grandes como ChatGPT o como Bing o como otros modelos de lenguaje grandes o llamados MLL para usarlos en otras, digamos, aspectos donde sí tenga una repercusión positiva. En este caso, DeepBrain ahí anunció que se asoció con la gigante Lenovo, ¿no? Con la fundación de Scott Morgan, que ustedes saben que la historia de los Morgan, ahí que tiene que ver mucho con el petróleo, los medicamentos, la compra, el capitalismo, pues están asociados, tienen el poder adquisitivo suficiente como para desarrollar estos tipos de avances como un avatar de inteligencia artificial que ayudan a las personas con esclerosis lateral amiotrófica, es decir, no se pueden mover el cuerpo de la forma que nosotros lo hacemos, como nosotros quisiéramos hacerlo de manera natural. Y este tipo de inteligencia artificial se está esperando que ayude a las personas a comunicarse con su entorno y de esa manera apoyar a las personas con menores, digamos, reflejos, menores foco de atención para poder ayudarlas y que se integren correctamente a la sociedad, así como generar empleos, ¿no? Creo que eso está bastante interesante sobre el cómo podríamos integrar también la inteligencia artificial, que no solo sirve para hacer TikTokers o Instagramers digitales, ¿no? Sino que sirve para facilitar a las minorías muchas cosas.
Por otro lado, también se ha hablado mucho, por ejemplo, de cómo ChatGPT afirma que es imposible entrenar su IA sin violar los derechos de autor. Y esto se dio bueno, o dio mucho de qué hablar con una noticia de The New York Times, obviamente un periódico muy famoso, seguramente lo han escuchado por ahí, en el cual denunció a OpenAI por robar, plagiar algunos de sus artículos, que en este sentido son privados porque pagan las personas para poder acceder al sistema, y al final ChatGPT pudo, digamos, acceder a esas lecturas y creó sus propios resúmenes. Pero aquí hay una situación muy interesante, porque al final la información que está ahí en Internet, muchas personas la utilizan sin citar, sin referenciar, que eso era uno de los temas que nos estaba referenciando, de dónde lo había sacado, pero que también las palabras eran muy similares, ¿no? Y al final lo que hace ChatGPT es conseguir un patrón, parafrasear lo mismo que se ha dicho, porque no es que tenga conciencia, sino que nada más busca patrones y va buscando una solución hacia dónde aventar un output, ¿no? Una salida, y expresar una respuesta simple. Sin embargo, pues sí, en ese momento fue un problema, ¿no? Un gran problema, porque una de las cosas es que ahora se busca que ChatGPT dé las referencias en algún tipo de formato, ya sea Chicago, MLA, APA o cualquiera de estos que son para redactar y referenciar de forma correcta, académica y profesionalmente. Sin embargo, tiene tantas referencias ChatGPT que seguramente es muy complejo el cómo da la información, cómo la genera y cómo da la salida. No es tan fácil, porque hay muchos conceptos que se repiten en diferentes artículos y podríamos decir que hay muchos plagios. Y esto se ha discutido desde hace más bien cientos de años, décadas, cientos de años se ha discutido el papel del plagio en cuanto al robo de ideas, ¿no? No solamente de la escritura, sino a la idea misma de crear algo. Y nos volvemos a preguntar sobre si una imagen que se crea con inteligencia artificial y que se hace una escritura, un prompt, al final la inteligencia artificial no se puede mover ni dar una respuesta si no hay un humano atrás que alinee el resultado. Entonces son muchas cuestiones a discutir por ahí. Por otro lado, la inteligencia artificial en este 2024, en la CES, que es la Feria Electrónica de Consumo de Las Vegas, todo lo que había ahí, absolutamente todo, tenía inteligencia artificial. Y esto nos lleva a una conclusión muy sencilla. La inteligencia artificial es algo que se va a quedar y es muy diferente al tema de la virtualidad, debido a que las personas en cuestiones de virtualidades no todas están muy a favor de la virtualización completa, y sobre todo que también tiene que ver mucho con el poder adquisitivo, a diferencia, por ejemplo, de los MLLs como ChatGPT, que en comparación son mucho más económicos si lo vemos simplemente al año, ¿no? Sin embargo, obviamente la virtualidad podría ser mucho más económica y pues tendríamos otras situaciones que contemplar por ahí. Pero bueno, ¿en dónde se ha aplicado la inteligencia artificial actualmente o antes de que nacieran estos MLLs o la inteligencia artificial generativa? Pues bueno, en realidad ha habido muchas áreas donde la inteligencia artificial está ayudando a desarrollar sistemas, por ejemplo, en la agricultura. México, Estados Unidos y Canadá son donde más se aplica el uso de la inteligencia artificial en sistemas de riego, por lo que les podría decir que en general es donde pues más tenemos el alcance de este tipo de tecnologías gracias a que estamos en frontera con Estados Unidos. Y estos sistemas de riego pues se han dado por décadas, ¿no? Que han ido mejorando, y uno donde pueden mejorar mucho más pues es en la agricultura. También, por otro lado, para 2024 se esperaban 2.08 billones de dólares de, digamos, de aportación, ¿no? Para el mercado de agricultura, pero para 2029 se espera que haya 5.76 billones de dólares. Asimismo, los líderes del mercado de inteligencia artificial
ahorita son, como se era de esperar, corporaciones que tienen, digamos, a la vista sistemas de procesadores gráficos o procesadores, como Microsoft Corporation, como IBM Corporation, como Granular Inc., como Aware Inc., como Prospera Technologies Ltd., que son prácticamente mercados muy hacia el lado del desarrollo de sistemas computacionales. Sin embargo, hemos de notar que para el 2024-2025 seguramente NVIDIA, los creadores de procesadores gráficos, serán uno de los primeros líderes en el mercado, ya que sin una buena tarjeta gráfica, sin estos recursos gráficos, es prácticamente improbable, imposible estar generando sistemas de inteligencia artificial tan potentes. Porque al final, la inteligencia artificial lo que necesita es conocer más datos, más especificaciones y características del contexto real. Y para que lo conozca mejor, necesita procesar mucho mejor las imágenes, el video, el audio. Y eso solo se logra a través de buenos sistemas de procesamiento gráfico. Y pues suele ser muy, muy caro. Eso también nos genera preguntas sobre el gasto de energía que se está utilizando, ¿no?, para generar la inteligencia artificial, y en realidad es bastante caro. Ahora, estamos en una era donde ya no es suficiente solamente entender el Internet o el Internet de las cosas, es decir, ya no solo es necesario esta parte de la domótica, donde yo llego a mi casa, conecto a Alexa, conecto los focos que se encienden y se apagan automáticamente, que se abre la cochera, o ciertos detalles que nosotros podremos agregar que no son tan caros, solo es cuestión de conocimiento, el agregar estos foquitos con luces que se cambian por el celular, agregar alarmas no automatizadas, todo eso es parte de la domótica, incluso que la cafetera se encienda por la mañana de manera automatizada es domótica. Y todas estas tecnologías ya no son, digamos, suficientes, ¿no?, para decirnos que somos tecnológicos. Aquí habría que pensar, ¿qué tan tecnológico soy? ¿Qué tan digitalizado estoy o digitalizada? Y en ese sentido, si no alcanzo la base de estar digitalizado o en la media, pues me va a ser mucho más complejo alcanzar la curva de aprendizaje donde yo entienda y pueda aplicar la inteligencia artificial de manera adecuada. Esto luego lo vamos a platicar más a detalle con el uso práctico de ChatGPT. Pero entonces, ¿qué va a pasar con, no sé, nuestras nuevas generaciones que se van a ir acercando a otro tipo de realidades? Bueno, una es que van a crecer con ello, y aunque nosotros pensábamos que el uso de la tecnología les iba a ser más fácil y que entonces ellos iban a ser más hábiles, con el paso del tiempo se ha descubierto que las generaciones del siglo XXI sí tienen muchas habilidades sociales, pero lo que no tienen son las habilidades de conocimiento. Se está intercambiando, se está transformando la manera de vivir, de aprender y de tener habilidades en sociedad. Por otro lado, hay un estudio por ahí que expresaba que las personas del siglo XXI, ¿no?, del 2000 para acá, están viéndose un poco más mayores debido al exceso de atención que tienen sobre su físico, haciendo que se cambien, ¿no?, cambien su rostro con diferentes cirugías plásticas. Bueno, no aplica en México del todo, pero me parece que sí tienden a maquillarse de forma distinta, a vestirse de forma distinta, tanto que los hace verse un poco más acelerados en la etapa de edad de donde se encuentran. Y por otro lado, también vemos en las universidades, por experiencia personal, que cada vez es más complejo que entiendan la redacción, cada vez es más complejo que expresen sus ideas. Incluso la generación Z o los niños, ¿no?, ya que sería la generación alfa, ya están comunicándose a través de WhatsApp, pero lo hacen a través de imágenes y en la imagen insertan el texto. Entonces su forma de comunicar es completamente distinta. Entonces, lo que vamos a necesitar hoy en día, desgraciadamente, es una superpersona. Nietzsche le diría, ¿no?, el superhombre. Pero es que esta superpersona, este super ser humano, pues tendría que tener muchas características. Y dentro de ellas tiene que ver la ética, pero también el uso de inteligencia artificial,
de filosofía, de pensamiento crítico, de análisis textual. Tendríamos que tener muchísimas capacidades para poder decidir con tantos datos. También tendría que saber de ciencia de datos, ¿no? Machine learning, big data, matemáticas, estadística, sobre todo metodología de la investigación. Y a ese le llamaríamos el científico de datos, que es capaz de solucionar problemas sociales, culturales, humanitarios, a través del uso de los datos que se podrían obtener, pues en todo este sistema informacional que hay. Cada vez las empresas hacen más encuestas, cada vez se pregunta más sobre una situación, y eso hace muy complejo la obtención de datos, y siempre el problema de los datos, precisamente humanos, no sociales, son el cómo obtener los datos. Y pues ChatGPT quiere de alguna forma resolver esa obtención de datos mediante la interacción, pues ser humano y sistema, ¿no? Pero bueno, si ustedes se preguntan hacia dónde vamos, es hacia muchos científicos de datos. Si ustedes se quieren seguir formando y no quedarse atrás, les diría que no hay de otra más que seguir estudiando qué es inteligencia artificial, qué es la ciencia de datos, qué es la big data, qué es el data mining, qué es el machine learning, qué es la estadística, las matemáticas, darle una repasada, y atender estas situaciones del mainstream, ¿no? De esta información reciente de todo lo que hay. Ahora, hoy en día hay muchísimas aplicaciones, sistemas y demás, donde digamos que hay diferentes aproximaciones al uso de la inteligencia artificial. Son aplicaciones creadas por programadores, personas que tratan, ¿no?, de entrar a estas grandes aplicaciones de Silicon Valley, ¿no?, este lugar en California donde nacen, entre comillas, ¿no?, nacían las grandes potencias en uso de aplicaciones en ingeniería, en sistemas, ¿no? Bueno, en informática y en digitalización y demás. Sin embargo, las empresas, como sabemos gracias al capitalismo, que tienen más capital, pues es obvio que se acerquen más al desarrollo de la inteligencia artificial. Una de ellas es Microsoft con Microsoft Copilot. Copilot es el sistema que Microsoft está tomando para que se añada la inteligencia artificial. Ahora, este sistema es mucho más, digamos, práctico al utilizarlo con empresas, ya que en las empresas se puede gestionar, se puede estructurar una forma de mejorar o eficientar, ¿no?, cómo los trabajadores utilizan todas estas aplicaciones de Microsoft, como Word, como PowerPoint, como Excel. Es decir, ahí hay mucho que hacer, porque Microsoft Copilot podía ayudarnos a inventariar, a intercambiar información, con muchas cosas con las bases de datos. Sin embargo, en su versión individual, que cuesta $30 al mes, no es tan bueno todavía, ya que pues dependerá del uso que se le dé y también de las limitaciones que le ponen, ya que el individual tiene ciertas limitaciones versus el empresarial. Si ustedes no son una empresa, además está disponible para empresas de más de 200, 300 trabajadores, me parece, pues no conviene utilizar Microsoft Copilot, pero es una opción que seguramente hay que ponerle el ojo, seguirlo, para ver cómo va desarrollándose y solucionando diferentes tipos de problemáticas. Ahora, dentro de este mundo de inteligencia artificial, sucede que hay algo que se llama el Hype Cycle para la inteligencia artificial en el año 2022. Y es que nosotros, cuando entendemos la inteligencia artificial o cómo va avanzando, es de esta manera. Aquí está, por ejemplo, el tiempo y aquí están las expectativas del usuario. En el lanzamiento, todo mundo se centraba, por ejemplo, IA basada en la física, causal, centrada en los datos, en la toma de decisiones en ingeniería, en la neuromórfica, ¿no?, en los sistemas neuromórficos, en los operativos, en fin, todo lo que tenía que ver con robots
el desarrollo del potencial, ¿no?, de esta inteligencia artificial. Pero luego llegamos al hype y nos vamos bajando. Y cuando nosotros vamos bajando, nos damos cuenta que la ética digital está en ese, digamos, declive del interés sobre las expectativas. Y justo cuando estamos en el procesamiento del lenguaje natural y la ética digital, justo aquí, en la educación, en la ética, en los servicios de la inteligencia artificial en la nube, hay un abismo de desilusión, porque ya nos dimos cuenta de que esta inteligencia artificial tiene sus limitantes, tanto por lo ético, ¿no?, como para el guardar toda esta información en la nube, que es carísimo, quita mucha energía. Todas estas computadoras enterradas bajo tierra, que literalmente son así, o sea, están debajo de la tierra, no están en la nube, no están en el espacio. Y por otro lado, la educación, ¿no? Cómo educar, cómo superar estas curvas de aprendizaje tan altas. Y pues luego después de tocar estos temas de educación y de ética, va a ir en una rampa de consolidación y una meseta de la productividad, donde ya adoptamos de forma correcta la inteligencia artificial. Y bueno, entre otros, pues el estatista nos dice que hay diferentes inversores, como Intel Capital, ¿no?, el creador de estos procesadores de computadoras, otras 500 startups y demás que han estado invirtiendo en inteligencia artificial. Pero donde menos invierte, curiosamente, es en ciberseguridad. En la prevención y ciberseguridad es donde más deberemos de tener cuidado, que es en la protección de nuestros datos. También hay digamos, buena inversión en la creación de imágenes, en texto para la creación de imágenes, en la parte de el reconocimiento de imágenes, ¿no?, de rostros, de personas. Ahí hay mucha inversión porque hay muchas situaciones de sistemas de seguridad que les interesan definir, ¿no?, como muchas películas que hemos visto a lo largo del tiempo sobre reconocimiento de personas, reconocimiento facial, que en teoría ayudaría con minimizar la delincuencia, ¿no?, tener datos más rápidos sobre las personas que cometen actos violentos o crímenes, entre otros. Sin embargo, pues también hay un problema aquí en la situación ética, donde seremos ciudadanos totalmente vigilados. Pero bueno, como les decía, la inteligencia artificial, su base, digamos que es a partir del uso de tarjetas gráficas. Y ustedes van a decir, ¿pero qué pasa con ChatGPT? Bueno, es que en realidad ChatGPT, a pesar de que está almacenado en la nube y que nosotros no tenemos que cargarlo en nuestra computadora, que ese es el beneficio de usar ChatGPT en línea, no tenerlo descargado en nuestro PC y que se alente en nuestro PC, pues uno de las problemáticas es que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, instalado el software, tendríamos varios problemas para que funcionara. Incluso podría no arrancar, debido a que si no tenemos una buena tarjeta gráfica, estos MLLs serían de difícil desarrollo. Y esa es una de las grandes barreras para los nuevos desarrolladores de MLLs o cualquier inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que las personas, para que hagan su inteligencia artificial, deben invertir muchísimo en tarjetas gráficas. Y estas tarjetas gráficas, como ven por acá, la Tesla H100 de 80 GB de NVIDIA, que es lo que se necesita mínimo para tener algo de idea de desarrollo de inteligencia artificial generativa, pues está en $43,989. Y este tipo de tarjeta gráfica, pues apenas sí sería suficiente. Se dice que con 64 GB de RAM es suficiente, pero la verdad es que podría ser cuestionable porque depende a lo que queramos dedicarnos. Pero si nosotros quisiéramos instalar un sistema, tendríamos que considerar estos aspectos. Ahora, la inteligencia artificial se ha desarrollado tanto hasta el punto de tener este tipo de videos, ¿no?, de videojuegos de NVIDIA, por ejemplo, que lo que espera NVIDIA con este tipo de videojuegos, le voy a poner un poquito, es que de ahora en adelante el usuario ya no solamente
juegue o, digamos, desarrolle la historia, sino que de ahora en adelante va a poder entablar una conversación con los personajes dentro del videojuego. Es decir, van a colocarse sus audífonos, su micrófono y van a poder conversar con los personajes. En este sentido, imagínense, creo que llegaron a un punto donde no supiéramos quién es personaje del videojuego y quién es una persona real. Y eso estaría muy interesante. Entre otras cosas, creo que uno de estos, creo que el avance de estos videojuegos es muy interesante para la realidad virtual y aumentada. Y nos nacerían muchísimas preguntas, claramente. Entonces, dentro de esta breve introducción a la inteligencia artificial, pues vamos a estar viendo estos conceptos básicos de la IA, un poco de historia, de redes neuronales, algoritmos y su funcionamiento. Esperen un poco más de este desarrollo en el siguiente blog, en el siguiente video. Y lo hacemos de esta manera para que ustedes puedan acceder más fácil a toda esta información en periodos de tiempo que no sean tan largos. Nos vemos en el próximo video.